Ya los bendiga, hermanos. Bueno, a mí me toca el punto número 3, se llama Demetrio el respetado. Y ya escuchamos cómo son dos de estos hombres, ¿verdad? Gayo, Diótrefes. Y ahora vamos a ver cómo es esta tercera persona. Dice, un hombre íntegro. Este fue el tercer personaje. Era una persona amable y cualquiera que lo conocía se alegraba de su compañía. Así como Gayo era una persona encantadora y Diótrefes una persona que abusaba de su autoridad. Y era uno que ambicionaba tener el primer lugar de importancia entre los demás. Ahora nos encontramos con Demetrio, una persona en la que se podía confiar. Demetrio, uno de los fieles creyentes desconocidos del pasado, pero que fue utilizado por Dios. Y estos tres hombres son como tres clases diferentes de cristianos que se encuentran en las iglesias. Y vamos a ver, ya escuchamos cómo son dos de ellos. Y ahorita vamos a ver cómo es Demetrio. Y para esto vamos a leer en el versículo 12 que dice: todos dan testimonio de Demetrio, y aún la verdad misma. Y también nosotros damos testimonio, y vosotros sabéis que nuestro testimonio es verdadero. El carácter de Demetrio es mencionado por Juan como contraste con el de Diótrefes y como ejemplo de una vida digna de imitarse. Y eso lo podemos ver en el verso 11 que dice: amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Todos los que conocen a Demetrio, tal vez los cristianos de la iglesia, ¿verdad?, de Éfeso, testificaban de su vida ejemplar. Es posible que fuera el portador de esta carta a Gayo. Posiblemente necesitaba una recomendación de Juan en el caso de que Gayo no lo conociera. Demetrio era uno de aquellos fieles creyentes que Diótrefes había expulsado de la iglesia. Realmente no tenemos muchos versículos de que nos habla de Demetrio, ¿verdad? Pero sin embargo, en este versículo de la Biblia nos deja en claro del carácter cristiano de este hombre. Todos los que se cruzaban con este hombre o con los que él hablaba o lo conocían, siempre decían algo bueno de este hombre, ¿verdad? Tenía buen testimonio. El versículo 5 nos dice: amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos. Y los de afuera, dice, también es necesario que tengan buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en el lazo del diablo. Esto lo vemos en 1 Timoteo 3:7. Este verso 12 nos debería de hacer pensar en cómo es nuestro comportamiento. Realmente una pregunta que nos tenemos que hacer es: ¿qué dirán las personas de nuestro comportamiento como cristianos? ¿Cómo nos conocen los líderes de la iglesia? A través de la palabra de Dios, ¿cómo nos consideramos nosotros? ¿Qué tipo de testimonio? Exactamente. Nosotros somos los que elegimos nuestro modo de vida como cristianos. Somos los que elegimos ser. Lo que elegimos ser determina lo que somos. Y lo que somos determina nuestro carácter. Y de nuestro carácter dependerá nuestra vida eterna. Así que Demetrio se encontraba entre ese grupo de hombres de quienes el apóstol Juan dijo que Diótrefes no quería recibir. Era uno de los predicadores que iban de un lugar a otro, a diferentes ciudades y pueblos. Entre ellos eran hombres humildes, desconocidos y olvidados. Eran como los miembros de un gran ejército, ¿verdad?, que enseñaban el evangelio por todo lugar, y gracias a su grande esfuerzo muchos fueron evangelizados. Ellos estaban dejando un gran mensaje, el evangelio. Y realmente un ejemplo de este hombre, Demetrio, aquí como les dije que cómo nos conocerán a nosotros las personas, ¿verdad? ¿Qué tal si nuestro pastor un día va a donde nosotros vivimos y le pregunta a nuestros vecinos:
¿qué testimonio tiene este hermano o hermana? ¿Qué nos dirán? ¿Será lo contrario de lo que estamos dejando aquí como testimonio nosotros dentro de la iglesia? Debería de ser igual dentro y afuera. Así como nos conocen aquí adentro, es como nos deberían de conocer afuera. Es el verdadero testimonio. Amén. Aquel que está allá. Amén. Este hombre obedeció lo que la palabra de Dios dice en Marcos 16:15, y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Se puede decir que Demetrio fue una de las luces brillantes en el Nuevo Testamento, un creyente que vivió para servir a Dios, una vida de santidad. Después de estar leyendo esta carta y estudiar cómo era Demetrio, esto fue lo que a mí sí me llamó realmente mucho la atención, porque aquí en la actualidad y en la realidad de nosotros hay multitudes de personas como él. No son personas como Diótrefes, y hay algunos como Gallo, pero son simple y sencillamente creyentes que hacen lo que Dios les ha encomendado de una manera humilde. Quizás solo estén enseñando a un pequeño grupo, como algunos vecinos o familiares, a unos amigos, compañeros del trabajo, les están enseñando probablemente el evangelio, hablándoles de Dios. Gente que no conoce realmente nada de Dios y que nunca les han hablado. Son esas personas que son como Demetrio, ¿verdad? Pero hay otros que se dedican a enseñarles a las personas en los hospitales, discapacitados, o a los que están en las cárceles. Son personas que no están buscando ser un líder dentro de una iglesia, pero realmente están haciendo la obra de Dios. No son personas que se levantan y dicen: yo quiero ese liderazgo, yo quiero ser la líder de las damas, yo quiero ser líder de los caballeros, yo quiero ser líder de esto o del otro. Ellos son personas que realmente hacen la obra de Dios, sin estar buscando que sean halagados, ni presumir todo lo que ellos hacen. Ellos no afanan en ocupar cargos importantes, pero estas personas son realmente las columnas de la iglesia. Llevan el peso del trabajo y animan al predicador, al pastor, a los líderes de la iglesia con ese buen ejemplo. Podemos decir que los que se parecen a Demetrio y por los que tenemos que dar gracias a Dios son la gran mayoría de la iglesia. Los nombres de estas personas no los vamos a encontrar en las páginas de ningún registro histórico, ¿verdad? Por haber predicado el evangelio de Dios en todas partes, pero algún día los encontraremos escritos en el libro de la vida, por la mano del Cordero de Dios, del Hijo de Dios, que ellos vivieron para servir a Dios. Una pregunta para que nos hagamos a nosotros mismos: ¿con cuál de estos tres nos identificamos nosotros? Demetrio había demostrado tener una fe probada con el pasar del tiempo. Esa constancia, esa continuidad y el hecho de que los cristianos supieran que se podía confiar en él, hicieron que la gente le conociera como un hombre de Dios. Este hombre realmente era un fiel creyente. Demetrio fue un hombre que dedicó su vida a servirle a Dios. El libro de la vida contiene los nombres de quienes se han convertido al camino de Dios y han dedicado sus vidas a servirle. En el verso 13 dice: yo tenía muchas cosas que escribirte, pero no quiero escribírtelas con tinta y pluma. Y el 14 dice: porque espero verte en breve y hablaremos cara a cara. Aunque Juan escribió el Evangelio de Juan y el libro de Apocalipsis, como nos dijo un hermano, dos de los libros más largos del Nuevo Testamento, dijo con toda sinceridad que prefería decir las cosas verbalmente a tener que escribirlas. La preferencia de Juan era tener una comunicación más personal, de cara a cara. Y probablemente una de las cosas que tenía que hablar era acerca de Diótrefes y su conducta. Claro, Juan estaba contento por poder una vez más hablar cara a cara con Gallo, un hombre quien, como dice aquí, ¿verdad?, quien amó en la verdad.
pero también tenía un gran dolor en su corazón por la conducta de Diótrefes, que despreciaba la autoridad del apóstol, sus cartas, sus amigos, y hasta se sentía, yo digo, avergonzado de que no hayan recibido a los misioneros enviados por el anciano. Pero esta situación le daba esperanza para el futuro. El evangelio prevalecerá a pesar de los malos ejemplos y mal. El evangelio no lo detiene nadie. Amén, aleluya, eso sí. Aquí hay mucho que aprender de todos de estos hombres. Alguien que me diga algo que pueda aprender de Gallo, o qué aprendió de Gallo, cómo era él. Servicial. Él demostraba amor, hospitalidad hacia los siervos de Dios. Amén. Y de Diótrefes, ¿podemos aprender algo? A no hacerlo. Exactamente, a no hacer lo que él hacía. No ser ambicioso, orgulloso, ni hablar mal de las personas. Saber obedecer a los pastores, a los líderes de la iglesia. Amén, amén. Amén. ¿Y de Demetrio qué se puede aprender? Oh, muchísimas. Ser una persona íntegro o íntegra y de buen testimonio, Qué buen testimonio. humilde. Ser una persona que ama a Dios y ama a su iglesia. Bueno, ya para concluir, esto fue corto. Dios honra nuestra fidelidad y no debemos cansarnos de hacer el bien en su nombre. Es triste saber que sí hay personas así en las iglesias hoy en día, pero nosotros como cristianos debemos aprender a elogiar a los que andan en la verdad, Sí, amén. porque esas personas son ejemplos dignos de imitar en la fe y saber distinguir los buenos ejemplos y hacer el bien. Sí, amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Amén, Amén. aleluya. Como quien dice, colorín colorado, ¿verdad? Estuvo bueno eso. Esta lección se ha terminado. Felicidades a los dos, de veras que sí, qué bendición. Esta carta es cortita, amén, pero tiene una gran enseñanza, ¿no? Ahí vimos pues tres personajes y que el Señor nos ayude, ¿no? Para ser como el primero y como el último, y no imitar al segundo.